Hola, queridos amigos, Shalom, Shalom. Espero que se encuentren muy bien. Me presento, soy el padre Jaime Salvador, misionero de familia y juventud. Y bueno, pues el día de hoy que celebramos en la liturgia a San Juan Pablo II, que lo recordamos, pues quisiera compartirles e iniciar esta aventura de compartir un poco de sus enseñanzas, esta llamada teología del cuerpo, que seguramente algunos de ustedes han escuchado, que muchos de nosotros tal vez los hemos puesto en práctica sin darnos cuenta. En este día eh, queremos iniciar una serie de videos, no solamente para profundizar en esta doctrina, en estas enseñanzas que nos dejó San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo. También próximamente subiremos otros videos, otra información, otra catequesis que tendrá que ver con Sagradas Escrituras, con nuestra fe como cristianos católicos, dogmas, etcétera. Y muchos otros temas de interés que nos ayudarán a seguir conociendo, a seguir profundizando nuestra fe. Serán semillas serán semillas, serán cápsulas de nuestra fe cristiana. Bueno, hermanos, pues sin más por el momento, vamos a quiero compartirles sobre este tema tan importante, tan apasionante, tan maravilloso que nos dejó San Juan Pablo II, la llamada teología del cuerpo. Pues miren, ¿qué es esto de la teología del cuerpo? Este título también es conocido por el mismo San Juan Pablo II como el amor humano en el plano divino. Se ha escuchado mucho, seguramente ustedes han escuchado sobre este término. Puede ser que algunos otros no. Bueno, pues ese es el objetivo de esta serie de videos, de estas catequesis que iremos dando. El seguir compartiendo y profundizando sobre esta teología del cuerpo o sobre el amor humano en el plan divino, enseñanzas que nos dejó San Juan Pablo II. Bueno, hermanos, pues, ¿qué es la teología del cuerpo? Pues esta teología del cuerpo, o también llamada, les digo, el amor humano en el plano divino, es el conjunto de una serie de 129 catequesis dadas por San Juan Pablo II durante las audiencias de los miércoles entre los años 1979 a 1984. ¿Qué es esto de las 129 catequesis? Bueno, miren, desde hace muchísimos años los papas han dedicado unos pequeños minutos de los miércoles para la catequesis. El Papa Benedicto XVI también realizaba estas catequesis, el Papa Francisco han realizado estas catequesis y tienen diferentes temáticas. Por ejemplo, el Papa Benedicto le dedicó todo un año para profundizar en San Pablo durante el año paulino o para conocer a los padres de la Iglesia. El Papa Francisco dedicó algunas catequesis sobre la Santa Misa. El Papa Juan Pablo II habló de muchos temas, pero específicamente entre los años del 1979 al 84 se dedicó a compartir sobre esta temática, sobre la teología del cuerpo. En total fueron 129 catequesis o 129 miércoles en los que compartía a la humanidad eh, este regalo. Durante todo este tiempo mencionó al menos 67 veces el término de la teología del cuerpo. Y esto pareciera ser como un poquito contradictorio, porque cuando nosotros escuchamos la palabra teología, nos imaginamos lo que tiene que ver con Dios, por lo tanto el mundo espiritual,
y como si nosotros pusiéramos como contrarios lo espiritual a lo corporal. Por lo tanto, hablar de teología del cuerpo pareciera ser que estamos hablando de cosas contrarias, cuando no. Es entender el cuerpo humano, pero desde la visión de Dios. Durante este tiempo, San Juan Pablo II dedicó todas estas enseñanzas por diferentes fases. Vamos a ubicarnos en el contexto histórico. Estamos en el año 1979, casi 15, 20 años después de la revolución sexual de los años 60. Más o menos en este tiempo, algunos de nosotros todavía no nacíamos, otros tal vez sí, pero cerca de los años 60 fue cuando se empieza a disparar este boom de la revolución sexual, de tener, de hablar de la sexualidad como solamente mitos, como tabú. En la casa no se podía hablar de la sexualidad, mucho menos en las escuelas, muchísimo menos en la iglesia, como si la sexualidad fuera un tabú. Viene un despunte, viene un desequilibrio, viene un desenfrene en cuestión a lo sexual, de tal manera que empiezan a salir movimientos, películas, canciones que te invitaban a todo lo contrario, a tener un desenfrene en la sexualidad. Eh, Viene este movimiento de los hippies, viene esta trilogía del sexo, drogas y rock and roll, se empieza eh, a dar la industria de la pornografía, del Playboy y otra serie de corrientes que vienen a arrastrar y a incitar al ser humano a que si antes estaba reprimida en lo sexual, ahora hay que darle toda la libertad, pero una libertad sin límites, es decir, un libertinaje, un desenfrene sexual. Cerca de estos años de la revolución sexual, viene también otra nueva etapa en la iglesia, que es el Concilio Vaticano II. Este Concilio Vaticano II, ¿en qué consistió? Bueno, pues el Papa Juan XXIII, dándose cuenta que la iglesia en algunos temas estaba rezagada, en algunos temas no había dado una postura, se estaba manteniendo en algunas cosas prácticas, por decirlo así, en el pasado. El Papa Juan XXIII invita a hacer un concilio. ¿Qué es un concilio? Es la reunión de obispos para tratar ciertos temas que quieren responder a las situaciones que están sucediendo en el mundo. Papa Juan XXIII, cuando inicia el Concilio Vaticano II, dice, hay que abrir las puertas, de la iglesia para que entre aire fresco. Es decir, como para que se oree, para permitir un nuevo aire, ideas nuevas que vengan a refrescar a la Iglesia Católica, no desde la doctrina, porque la doctrina nosotros la hemos recibido del Evangelio, de las enseñanzas de Cristo desde hace más de 2000 años, sino más bien en la manera de entender, en la manera de trabajar, en la manera de servir, en la manera de vivir. El Papa Juan XXIII muere durante la época del concilio, que más o menos duró unos 4 o 5 años, y le sucede, viene después el Papa Pablo VI, quien es quien termina el concilio, quien concluye. También cerca del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI emite un documento titulado Humane Vitae,
es decir, sobre la vida humana. Y en este documento, el Papa Pablo VI, de una manera magistral, habla sobre la vida humana, habla sobre la vida familiar, sobre la vida conyugal, sobre la manera en cómo conviene que una pareja de esposos puedan llevar su vida matrimonial, especialmente en la fecundidad, en el amor, en la sexualidad. Entonces, estos dos sucesos, tanto el Concilio Vaticano II como la encíclica que escribe Pablo VI, son, por otra parte, dos eventos, dos situaciones que vienen a darle a la Iglesia un impulso, una claridad en la manera de vivir. Especialmente les digo la encíclica de Humane Vitae. En este tiempo fue cuando este fue el contexto, ¿verdad? Vida, revolución sexual, por un lado, por otra parte, dentro de la Iglesia, Concilio Vaticano II, encíclica, documento de la Humane Vitae. Bueno, pues, ante estas dos realidades, cerca del año 1979, el Papa Juan Pablo II empieza a compartirnos esta doctrina, estas catequesis sobre la teología del cuerpo. ¿Cuál es el objetivo de la teología del cuerpo? Podemos sintetizarlo de la siguiente manera: descubrir, valorar, comprender la dignidad del ser humano como varón, como mujer, desde la visión de Dios. Descubrir al ser humano. ¿Quién es el ser humano? Valorar al ser humano, darnos cuenta cuál es su importancia, comprender, porque muchas veces podemos descubrir algo, pero sin entenderlo. Bueno, ahora comprender qué es el ser humano, comprender la dignidad humana y el ser humano en sus dos versiones, como varón, como mujer. Pero todo esto, hermanos, desde la visión de Dios. Porque se ha tenido la intención de descubrir, de valorar, de comprender, de querer explicar quién es el ser humano, pero desde la visión de otro ser humano. Esto es lo que llamamos nosotros antropología. Conocer al ser humano, pero desde el mismo ser humano. Por otra parte, tenemos la antropología católica o la antropología teológica, que es conocer al ser humano desde la visión de Dios. Bueno, la teología del cuerpo es un aporte que quiere dar Juan Pablo II para responder a esa pregunta: ¿quién es el ser humano, pero desde la visión de Dios? Es como cuando tú tienes una duda y preguntas, por ejemplo, ¿qué es el amor? Y tú le preguntas a una persona, le preguntas a un niño, le preguntas a un joven, le preguntas a un adulto, le preguntas qué es el amor a un soltero, a una pareja de esposos, a un consagrado. Y seguramente las diferentes personas, desde su concepción, desde su realidad, te van a dar una respuesta de lo que entienden por el ser humano. Perdón, de lo que entienden por el amor. Bueno, ahora nos toca responder a la pregunta: ¿qué es el ser humano? Pero no desde una persona, sino ¿qué es el ser humano desde la visión de Dios? Si nosotros le preguntáramos a Dios qué es el amor, seguramente nos daría una respuesta más profunda de lo que pudiera responder un niño, un joven, un adulto, un soltero, un consagrado. No es que la visión de ellos esté mal, sino que la visión de Dios será más completa. De la misma manera, ¿quién es el ser humano? Desde la visión de Dios intenta ser una respuesta más completa, porque lo veremos desde Dios. Por eso,
gran parte de la teología del cuerpo estará basada desde la Sagrada Escritura, desde lo que nos dice Dios. ¿A quién va dirigido la teología del cuerpo? Pues va dirigido, hermanos, a todos los que tenemos cuerpo, a todos los que estamos llamados a ser amados y amar. Hermanos, ¿quiénes tenemos cuerpo? Seres humanos, los ángeles no. ¿Quiénes estamos llamados a ser amados? Todos los seres humanos. No hay un ser humano que no esté llamado a ser amado. Y por lo tanto, dado que eres amado, Dios te da la capacidad para amar. De tal manera que la teología del cuerpo va dirigido a todas las vocaciones, a la vida consagrada, a los célibes, a los solteros, a los casados, es decir, a todos, a todas aquellas vocaciones, a todas las personas que hemos recibido una vocación. No hay un ser humano que no tenga vocación. Dios te llama o a la vida consagrada, o Dios te llama al sacerdocio, o Dios te llama a ser célibe, un consagrado varón, una consagrada mujer. Dios te llama a la soltería. Algunas personas Dios las llama a vivir como solteros, pero en un sentido de amor, en un sentido de compromiso, no a la soltería como aquella persona que dice, ya se me escapó el tren, ya se me fue el tren, o una persona que dice, yo no quiero tener ningún compromiso con nadie, yo no me quiero ni ver casado, ni ver como consagrado en esto, el otro, yo mejor quiero vivir la vida loca, a mis placeres, a mis anchas. No, esa no es una vocación a la soltería. Esa sería una soltería irresponsable o sin compromiso. Dios a algunos llama a vivir como solteros en una entrega de amor hacia los demás. O también, y en su mayoría, Dios llama a las personas al matrimonio. Sin embargo, la teología del cuerpo también puede ir dirigida, o más bien, también va dirigida a aquellas personas que hayan pasado por una situación difícil de su vida. Por ejemplo, hermanos separados, hermanos abandonados, hermanos divorciados, divorciados vueltos a casar. También para ellos es la teología del cuerpo. O personas que han quedado viudas, que su cónyuge ha fallecido, también para estas personas va dirigido la teología del cuerpo. Bueno, hermanos, pues hasta aquí quiero compartirles esta primera cápsula de introducción sobre la teología del cuerpo. ¿Qué descubres, hermano, en esto? Hermanos, los invito a que durante este tiempo, hasta nuestro siguiente video, vayamos reflexionando. ¿Te habías puesto a pensar que Dios te llama a una vocación? Y si eres alguien adulto que ya ha optado por una vocación, te pregunto, ¿cómo vives esta vocación? Principalmente, la esencia de toda vocación es ser amado y amar. Hermanos, nos vemos próximamente. Que el Señor los cuide y los bendiga. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bonito día. Nos vemos.